Un devastador incendio forestal que arrasó el centro de Canadá se desató en la frontera de Manitoba y Ontario, causando enormes daños y pérdidas de vidas. Este incendio forestal se considera el peor desastre provocado por incendios forestales en Canadá en los últimos años. El incendio estalló a principios de mayo en la zona de Lac-du-Bonnet y el Parque Provincial Betzelle, en el sureste de Manitoba. El incendio se propagó rápidamente, no solo arrasando Manitoba, sino también cruzando la frontera con el vecino Ontario. El incendio forestal se propagó de forma extremadamente violenta, quemando decenas de miles de hectáreas de bosques y zonas residenciales en solo unos días. Según las estadísticas, a mediados de mayo había 21 incendios forestales solo en Manitoba, 6 de los cuales estaban clasificados como de alto riesgo. El mayor incendio forestal se ha extendido a un área de casi 100.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor desastre por incendio forestal en Manitoba y toda la región central. El incendio provocó 2 víctimas trágicas. En la zona de Lac-du-Bonnet, los bomberos no pudieron brindar un rescate oportuno mientras el incendio avanzaba con fuerza, lo que finalmente provocó que una pareja quedara atrapada en el fuego y muriera. Fueron identificados como los locales Richard y Sue Nobel. Además, un gran número de casas y edificios fueron incendiados y se está evaluando el número exacto. Los residentes locales sufrieron enormes pérdidas económicas y un golpe en sus vidas. Expertos analizaron que el estallido de este incendio forestal está estrechamente relacionado con las condiciones climáticas extremas provocadas por el cambio climático. En los últimos años, las altas temperaturas en la región central, sumadas a una grave escasez de precipitaciones, han provocado graves condiciones de sequía. Este ambiente cálido y seco crea condiciones favorables para la aparición y propagación de incendios forestales. Según las investigaciones, el origen del incendio pudo ser provocado o alguna causa accidental. En cualquier caso, una vez iniciado el incendio, se propagará rápidamente bajo la influencia de fuertes vientos. El incendio forestal se desató primero cerca de Wendigo Beach, en el área de Lac-du-Bonnet, y rápidamente se propagó a través de la carretera hacia áreas residenciales y forestales circundantes. Al mismo tiempo, también se produjeron incendios a gran escala en el Parque Provincial Betzelle y en el vecino Ontario. El clima en toda la región central era anormalmente seco, y sumado a los fuertes vientos estacionales antes de la llegada del verano, el incendio, que había estado bajo control, de repente se salió de control y se extendió en todas direcciones a una velocidad de decenas de kilómetros por hora. Los bomberos y la policía trabajaron duro para extinguir el incendio y evacuar a las personas en un entorno extremadamente peligroso, pero la intensidad del incendio superó con creces sus expectativas. A medida que el incendio continuó expandiéndose, el gobierno local emitió una orden de evacuación de emergencia el 14 de mayo, requiriendo que los residentes del área de Lac-du-Bonnet y el Parque Provincial Wenatchee evacuaran rápidamente. En cuestión de pocas horas, unos 1000 residentes locales tuvieron que abandonar sus hogares. Las áreas afectadas incluyen varias comunidades residenciales en el municipio rural de Lac-du-Bonnet y todas las áreas públicas dentro del Parque Provincial Betzelle. La administración del parque ordenó el cierre del mismo a partir de las 9 de la mañana del 15 de mayo y todos los turistas y residentes deben evacuar antes de la 1 de la tarde. Ante la rápida propagación del incendio, los bomberos locales, la policía y otros servicios de emergencia iniciaron inmediatamente operaciones de rescate. Lucharon arduamente para apagar incendios en condiciones extremadamente peligrosas y al mismo tiempo evacuaron con urgencia a los residentes varados. La Real Policía Montada de Canadá, RCMP, envió 12 efectivos de búsqueda y rescate altamente capacitados para brindar asistencia, desempeñando un papel clave en el control de la carretera y la seguridad en el lugar. Sin embargo, debido a la ferocidad del incendio, los equipos de rescate no pudieron ingresar al lugar en la etapa inicial. Además de los departamentos de emergencia del gobierno, los residentes y las empresas locales también tomaron la iniciativa de participar en las labores de socorro ante el desastre. Algunos residentes se organizaron para ayudar a proteger sus casas utilizando sus propias bombas de agua y equipos de pulverización. Algunas empresas abandonaron sus instalaciones para proporcionar refugios temporales y artículos de primera necesidad a los residentes que se vieron obligados a evacuar. Además, fuerzas de rescate de diferentes provincias también llegaron una tras otra, incluidos 40 bomberos enviados desde Columbia Británica y 80 equipos de apoyo movilizados urgentemente a través de agencias federales. Estas fuerzas de ayuda extranjera desempeñaron un papel importante a la hora de frenar la propagación del incendio. El incendio forestal más desgarrador que azotó Manitoba fue la tragedia en la zona de Lac-du-Bonnet.
El 14 de mayo, la policía local encontró 2 cadáveres en una zona llamada Wendigo Road, y se confirmó que eran los residentes locales Richard y Sue Nobel. Se informó que la pareja quedó atrapada en su casa por el incendio. Debido al intenso incendio, los equipos de rescate no pudieron ingresar al lugar por un tiempo. No fue hasta el día siguiente que la policía pudo llegar al lugar, pero ya era demasiado tarde. La pareja de ancianos entusiasmados por el bienestar público lamentablemente murió en el incendio. La tragedia ha devastado a toda la comunidad y los dignatarios locales expresaron sus condolencias y simpatía. Debido a la contención y propagación del incendio en el área de Lac du Bonnet, el Parque Provincial Betzelle, que se extiende por las provincias de Manitoba y Ontario, también quedó envuelto en llamas. El 15 de mayo, el gobierno provincial de Manitoba anunció urgentemente el cierre del Parque Betsear y exigió a todo el público que evacuara antes de la 1 de la tarde. Ese día, con 239 asentamientos permanentes y un gran número de turistas y veraneantes, la evacuación fue extremadamente extensa. Además de Lac du Bonnet y Betsear Park, otras zonas de Manitoba también han sido devastadas por incendios forestales. Un incendio cerca del Parque Provincial Nopinmin se ha extendido a casi 100.000 hectáreas, convirtiéndose en el incendio más grande de la provincia. Al mismo tiempo, en el distrito sureño de Pili se declaró un incendio de 7.000 hectáreas que quemó al menos 2 casas. Otra zona duramente afectada fue Ingoff, en la frontera de Manitoba y Ontario. En pocos días un incendio forestal se propagó con gran fuerza a más de 23.000 hectáreas. El incendio cruzó los límites provinciales y también amenazó grandes áreas en el sur de Betshire Park. El gobierno local evacuó urgentemente a los residentes y turistas cerca de Ingoff y pidió a los residentes que viven cerca del lago que estén listos para evacuar en cualquier momento. A medida que el incendio continuó expandiéndose, muchas áreas residenciales y centros turísticos junto al lago en el noroeste de Ontario tuvieron que ser evacuados. Las áreas afectadas incluyen Crystal Lake, Lake Niobe, etc., y se pide a cientos de residentes que estén listos para evacuar en cualquier momento. El gobierno local también anunció el cierre de varias carreteras importantes para evitar que el incendio se propague. Además de Manitoba y Ontario, la propagación de los incendios forestales también ha afectado a varias otras provincias de Canadá. En la provincia noroccidental de Saskatchewan también se produjeron varios incendios forestales fuera de control, lo que obligó a los residentes locales a evacuar con urgencia. Al mismo tiempo, numerosos incendios forestales arrasaban el noreste de Columbia Británica y el sur de Alberta, causando graves perturbaciones en la vida de los residentes locales y en sus actividades económicas. Se puede decir que este desastre nacional de incendios forestales es el más grave en la historia de Canadá. Los residentes locales que sufrieron el incendio sin duda enfrentan enormes pérdidas materiales y la difícil tarea de reconstruir sus vidas. En el área de Lac du Bonnet, 28 casas y cabañas fueron destruidas solo en el área de Wendigo Beach. Muchos residentes perdieron sus hogares y solo pueden vivir temporalmente con familiares o amigos o en refugios temporales. Para los propietarios de pequeños negocios turísticos, las pérdidas fueron aún más graves, sus casas de vacaciones, campings o tiendas fueron destruidos por el incendio. El camino hacia la reconstrucción será largo y difícil. Además de las pérdidas reales, el incendio también causó un trauma psicológico duradero a los residentes locales. La muerte de Richard y Sue Nobel en el incendio ha ensombrecido a toda la comunidad, y sus familias y amigos sin duda están sufriendo un dolor irreparable. Para aquellos que presenciaron los incendios que devoraron sus hogares, los recuerdos traumáticos permanecerán en sus corazones durante mucho tiempo. Además, los residentes que viven en estado de confusión y pánico durante mucho tiempo también se enfrentarán a una serie de problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Las pérdidas económicas causadas por los incendios forestales son devastadoras. En la región más afectada, Lac du Bonnet, muchos pequeños operadores turísticos se vieron gravemente afectados. El cierre de Betshire Park significa que la temporada alta de negocios durante el fin de semana largo de mayo ha sido completamente eliminada. Algunos jefes estimaron que el accidente les causó decenas de miles de dólares en pérdidas económicas directas. Para los residentes locales, no solo perdieron valor sus casas y propiedades, sino que también se vieron gravemente afectados su trabajo y su vida cotidiana. La reconstrucción de viviendas y la restauración de la economía serán, sin duda, un proceso largo y difícil. Ante el devastador incendio forestal que arrasó el centro de Canadá, los gobiernos de todos los niveles tomaron rápidamente una serie de medidas de rescate.
en la mañana del 15 de mayo, el gobierno provincial de Manitoba declaró urgentemente el estado de emergencia en el Parque Provincial Betsear, otorgando al Departamento de Administración del Parque poderes de respuesta a emergencias para garantizar que el trabajo de evacuación se lleve a cabo de manera ordenada. Al mismo tiempo, el gobierno provincial también solicitó el apoyo del gobierno federal para enviar 80 bomberos adicionales al rescate. No solo eso, Manitoba también ha movilizado una gran cantidad de fuerzas policiales y ha establecido múltiples puestos de control en el área de Lac du Bonnet para garantizar que solo los vehículos de emergencia puedan ingresar al área del incendio. Además, llamaron a los residentes a obedecer estrictamente las órdenes de evacuación y evitar utilizar fogatas o fuegos artificiales en zonas no afectadas por el desastre para evitar causar nuevos incendios. El gobierno de Ontario también emitió advertencias de evacuación para las zonas afectadas y anunció una prohibición total temporal de quemas en el noroeste de la provincia. Miles de residentes afectados por el desastre se vieron obligados a huir de sus hogares y se quedaron sin hogar y en gran angustia. En respuesta a esto, los gobiernos de todos los niveles y todos los sectores de la sociedad se movilizaron urgentemente para proporcionar alojamiento temporal y subsidios de manutención a estas personas sin hogar. En el área de evacuación de Betshire Park, el gobierno estableció centros de recepción en el Vitessel Community Club, el Renie Community Club y otros lugares para proporcionar comida y alojamiento a los residentes permanentes que han perdido completamente sus hogares. Al mismo tiempo, muchos negocios locales han tomado la iniciativa de desalojar sus instalaciones para proporcionar puntos de parada temporales para los campistas y propietarios de vehículos recreativos que huyen del incendio. Para ayudar a las personas afectadas a superar sus dificultades actuales, el gobierno también ha asignado urgentemente fondos de socorro para proporcionarles subsidios y artículos de primera necesidad. Además, varias compañías de seguros han declarado que aceptarán solicitudes de indemnización lo antes posible y se esforzarán por ayudar a las víctimas a reanudar sus vidas lo antes posible. La atención y la preocupación del gobierno y de la sociedad han devuelto la esperanza a las personas afectadas por el desastre que ya estaban desesperadas, y también han sentado las bases para la reconstrucción posterior al desastre. Paralelamente a las labores de rescate de emergencia, los gobiernos de todos los niveles también están planificando activamente planes de reconstrucción posterior al desastre. El gobierno provincial de Manitoba dijo que completará la evaluación de las casas y la infraestructura dañadas lo antes posible y formulará planes de reparación y reconstrucción apropiados basados en las pérdidas reales. También se repararán con prioridad la infraestructura como carreteras, electricidad y comunicaciones en las zonas afectadas para garantizar que los residentes puedan reanudar su vida normal lo antes posible. Al mismo tiempo, el gobierno organizará fondos especiales para proporcionar préstamos y subsidios a empresas e individuos que han sufrido grandes pérdidas para ayudarlos a reconstruir sus hogares y sus medios de vida. Además, se establecerá un programa de ayuda educativa especial para los niños y adolescentes afectados para garantizar que sus estudios no se vean muy afectados. A través de una serie de políticas de apoyo integral, el gobierno espera ayudar a las zonas afectadas por el desastre a salir del problema y reconstruir un hogar hermoso lo más pronto posible. Ante este desastre de incendios forestales sin precedentes, los vecinos de Canadá también extendieron una mano amiga. La vecina provincia de Ontario no solo respondió activamente a los incendios en su propia provincia, sino que también envió bomberos y equipos para apoyar a Manitoba, que estaba en peligro. Al mismo tiempo, la provincia occidental canadiense de Columbia Británica también envió 40 bomberos para reforzar las fuerzas de rescate en la región central. El gobierno federal también solicitó 80 bomberos de todo el país para brindar apoyo. Estas fuerzas de ayuda extranjera desempeñaron un papel importante en el momento crítico, aliviando las preocupaciones de los bomberos y frenando eficazmente la propagación del incendio. Además de las fuerzas de rescate de incendios, las provincias vecinas de las zonas afectadas por el desastre también acogieron con urgencia a un gran número de refugiados que huían del incendio. Solo en Manitoba, más de 1.200 evacuados de Ontario se encuentran alojados allí temporalmente. Los gobiernos de todos los niveles y las organizaciones no gubernamentales trabajaron juntos e hicieron todos los esfuerzos posibles para garantizar el reasentamiento temporal y la seguridad vital de estos refugiados. Este cálido y considerado apoyo interno ha traído un gran consuelo a las personas afectadas por el desastre que se encuentran en situaciones desesperadas. Los devastadores incendios forestales que arrasan la región central han puesto de relieve una vez más la cruda realidad del impacto del cambio climático en los fenómenos meteorológicos extremos.
los expertos analizaron que en los últimos años, la temperatura en las regiones central y occidental de Canadá ha seguido aumentando y las precipitaciones han disminuido drásticamente, formándose un estado de sequía extrema, lo que ha proporcionado condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales. Es previsible que, a medida que la incertidumbre climática mundial siga aumentando, desastres similares como incendios forestales se conviertan en la norma en el futuro. Por lo tanto, el gobierno y la sociedad deben conceder gran importancia a los riesgos que conlleva el cambio climático y formular medidas de respuesta prácticas y viables. Desde el fortalecimiento de la formación de equipos de extinción de incendios y la mejora de los sistemas de alerta temprana y monitoreo hasta la sensibilización pública sobre la prevención de desastres y la exploración de una planificación urbana y rural adaptada al clima, todas son tareas urgentes. Solo mediante la adopción de una estrategia de respuesta integral podrá Canadá afrontar mejor desastres similares que puedan ocurrir en el futuro. No hay duda de que este terrible desastre de incendios forestales ha provocado un gran trauma a los residentes de Manitoba y Ontario. Ya sean las familias de las dos víctimas inocentes o la gente común que sufrió grandes pérdidas materiales, será difícil salir de la sombra en un corto periodo de tiempo. Pero lo que es seguro es que con el esfuerzo conjunto de todas las partes, esta tierra traumatizada acabará recuperando su vitalidad. En el futuro, el gobierno y todos los sectores de la sociedad deben conceder gran importancia a la causa fundamental del cambio climático y adoptar medidas prácticas y eficaces de prevención y respuesta. Solo de esta manera el pueblo canadiense podrá dejar de enfrentarse a una amenaza tan grande a sus vidas y propiedades. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe trabajar unida para desarrollar resiliencia climática y crear una fuerte barrera de prevención de desastres para todos los países y pueblos. Esperemos juntos que incendios forestales como este no vuelvan a producirse a gran escala en Canadá, sino que pasen a ser cosa del pasado para siempre.